Saludamos a uno de los mejores expertos en economía en Ecuador, el economista Alberto Acosta Burneo, director de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. ¿Qué es lo que aspira usted y espera su importante publicación con respecto a anuncios del gobierno? Aparentemente se sigue tanteando el terreno antes de entrar ya a un manejo con cambios significativos en materia económica. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente, como usted mencionaba, el tema de la reforma tributaria genera expectativa. El presidente había dicho que iba a enviar el primer día de gobierno una reforma tributaria. Ha cambiado de parecer por varios motivos. Por un lado, yo creo que viene el tema político. Una reforma tributaria tiene que ser muy bien sopesada. Hay que tener cuidado con lo que se plantea. Veamos las experiencias de la región, veamos qué sucedió en Colombia. Los disturbios, la chispa que despertó todos esos disturbios fue precisamente una reforma tributaria. La situación luego de la pandemia es muy compleja en las familias ecuatorianas, quienes han perdido empleos, y pedir a los ciudadanos que hagan más esfuerzos para sostener un Estado que no hace los suficientes esfuerzos no tiene sentido, es muy peligroso. Y yo creo que eso es lo que también ha detenido la reforma tributaria. Tienen que llegarse a esos consensos. Una reforma tributaria yo creo que es necesaria, pero teniendo en cuenta que la prioridad no debe ser recaudar más, sino corregir algunos desincentivos que existen. Por ejemplo, el desincentivo a la inversión, que en el Ecuador castiguemos a quien invierte a todo nivel, desde las grandes empresas con una carga corporativa superior al promedio regional, hasta las pequeñas y microempresas cobrándoles un impuesto a la renta cuando no hay renta, el impuesto del 2% que se paga incluso cuando no hay renta. Estas son cosas que hay que corregirlas, son necesarias, urgentes. Pero definitivamente pensar que una reforma tributaria va a servir para que el Estado siga gastando como hace hasta ahora y sin hacer las tareas, yo creo que no va a conseguir el respaldo popular suficiente, va a generar rechazo, y por eso es que tiene que tenerse mucho cuidado, ser muy cautos en lo que se plantea en materia tributaria. Economista, muy buenos días. Quizás uno de los cuestionamientos que hacen los ciudadanos cuando se intenta plantear una nueva reforma tributaria que llegue o toque a los bolsillos de un mayor número de contribuyentes es ¿por qué nos ponen más impuestos cuando hay una deuda enorme que no se ha cobrado a grandes grupos económicos? La deuda realmente es millonaria y parecería que respecto de esto se hace muy poco, no se hace prácticamente nada. Bueno, hay que estar muy claros que el Ecuador es un Estado de Derecho en donde se siguen los procesos legales correspondientes. El SRI puede determinar ciertas deudas, pero también los contribuyentes tenemos el derecho a decir no estamos de acuerdo y seguir un proceso judicial. Esto no es una dictadura, no es un gobierno autocrático en donde quien está en el poder dice usted me paga impuestos y en tal cantidad porque lo digo yo. Así no funciona un Estado de Derecho. Y entonces ese argumento que es muy cómodo, es muy funcional, el decir, lo que pasa es que le deben plata al SRI y no le quieren pagar, no le van a pagar, realmente es un argumento falso. Esos procedimientos, todas esas deudas que existen, tienen que ventilarse a través de los canales que lo establece la ley, a través de reclamos administrativos, reclamos judiciales, etcétera. Para eso tenemos un Estado de Derecho, un Estado donde se respeta a los ciudadanos y se respeta ciertos procedimientos. Y eso es clave. Entonces, el pensar que vamos a violentar esos procedimientos para cobrar unas deudas a patadas, simplemente es decir, vamos a permitir tener un Estado autocrático en donde lo que diga el ciudadano no importa. Lo que importa es quién está en el poder, y si el poder dice que hay que cobrar, hay que cobrar y se acabó. Y yo creo que la realidad es que tenemos que abandonar esos argumentos funcionales, políticos, objetivos políticos, para decir es que no están cobrando cuando no es verdad. Existen procesos judiciales, todos los procesos judiciales están en marcha, el SRI tiene la facultad, incluso tiene el poder coactivo cuando ya tiene que cobrar. Entonces, existen las herramientas, se está cobrando, y eso es un proceso natural. Es natural también que haya gente que diga no estoy de acuerdo con lo que usted me quiere cobrar y por eso voy a la justicia. Entonces, la realidad aquí es, necesitamos, y el tema de fondo, la discusión es, esos nuevos impuestos que se quiere cobrar, ¿en qué se van a usar? Y entonces hay que acordarse lo que comúnmente se olvida, quienes hablan de estos temas, hablan mucho de solidaridad cuando quieren cobrar impuestos, pero se olvidan de la palabra solidaridad cuando se trata de gastar esa plata. Y ese es el gran desafío en el Ecuador. ¿Cómo ve usted? Necesitamos que el Estado sea solidario
gastando, priorizando su gasto en los más vulnerables, que deje de gastar en esos contratos inútiles, en esas actividades que no agregan valor al ciudadano, que benefician a los compadres, y que se ponga a gastar en el ciudadano más pobre: salud, educación, seguridad. ¿Cómo ve usted, economista Acosta, el actual gobierno en el tema de reducir el tamaño del Estado? Algo en lo que entiendo coinciden todos los economistas, de que aún el Estado es demasiado obeso. En materia de reducción del tamaño del Estado, de austeridad, ¿cómo califica hasta el momento al gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, ese es un trabajo que toma su tiempo. Medidas, ha habido unas pocas en ese sentido, tienen que seguir trabajando. Lo que sí existe son declaraciones muy claras en el plan de gobierno de Guillermo Lasso, donde hablaba que lo importante no es gastar más, sino gastar mejor. Y tampoco, y hay otra declaración en el mismo plan de gobierno donde dice: no se trata de recortar por recortar, y eso es totalmente cierto. No se trata que aquí vamos a recortar en todo lado porque necesitamos austeridad. Así no debe funcionar las cosas. Lo que tenemos que hacer es una auditoría al gasto público para ir determinando qué gastos sí son justificados y cuáles no. Y encontraremos que, por ejemplo, tenemos que invertir más en educación a los profesores, que tenemos que tratar de pagar mejores sueldos, etcétera, pero que también tenemos que dejar de gastar, por ejemplo, en una burocracia administrativa, incluso en educación, que no agrega valor. Entonces, ese trabajo está pendiente. Tenemos un Estado que no nos da un servicio de calidad al ciudadano, que muchos de los recursos se usan en temas que no agregan valor, lamentablemente, y el desafío es priorizar el gasto, escoger, analizar uno a uno los gastos, y eso toma tiempo, no se logra de la noche a la mañana, y esperemos, confiemos que el gobierno haga este trabajo de poner en orden al Estado para hacerle que sirva al ciudadano, recordarle al Estado que existe para servir al ciudadano y que no que existe para hacer de todo, para ponerse todos los sombreros de todas las profesiones, gastar en todo, y al final del día lo que importa al ciudadano lo hace mal o nos dice: ya no tengo recursos para educación y para salud. Hay una línea clara en el discurso oficial, economista Acosta, en el sentido de que el Estado no tiene dinero o tiene muy poco dinero para la obra pública. Esto lo ha dicho el presidente, lo ha dicho en la cadena de mando el ministro de Transportes y Obras Públicas, lo señala el gobernador en la provincia. Asumo que en otras provincias también será el discurso que manejan los gobernadores. Señalan que, o dan la idea de que se incentivarán proyectos público-privados. ¿Qué tan importante es para este gobierno el incentivar la inversión extranjera, a más de evitar de que capitales ecuatorianos salgan? Bueno, es fundamental buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos. No podemos esperar ahora que siga siendo el Estado el que haga todas esas obras. Y ese es el gran desafío, y lo que tenemos que entender los ciudadanos, es que si tenemos un Estado que gasta en infinidad de cosas, cada dólar que gasta en temas no prioritarios es un dólar menos en temas prioritarios. Hay decisiones importantes, por ejemplo, la decisión de cerrar Seguro Sucre, una guarida de corrupción, donde los recursos públicos se desviaban agresivamente, y un monopolio que se creó para sacarle plata al Estado. Para eso servía Seguro Sucre, para sacar la plata de los contribuyentes, porque era una empresa por decreto ejecutivo monopólica. Las empresas públicas no tenían ni siquiera que hacer licitaciones, simplemente tenían que decirle: usted se lleve el contrato. Y claro, lo que venía después, la siguiente escena, era que se llevaban los corruptos el dinero de los reaseguros y de toda la plata que le sacaban al Estado. Bueno, el decidir, el Estado ya no va a manejar una empresa aseguradora, es parte de focalizar, es una decisión importante y valiente, porque estemos claros que cada dólar que se destinaba a Seguro Sucre era un dólar menos que se destinaba a educación y a salud y a los temas que al ciudadano le cambian la vida. El Estado tiene que focalizar, tiene que entender que tiene que estar al servicio del ciudadano. Entonces, un Estado que gasta en todo, que se dedica a todo, simplemente no tiene los recursos para lo importante. Y cuando hablamos de obra pública, muchísima de la obra pública se puede hacer con recursos privados, y se debió haber hecho. Durante la bonanza fue un error usar recursos públicos, por ejemplo, para las hidroeléctricas. Se pudieron haber hecho con recursos privados, ahorrando recursos para destinarlos a cosas importantes donde no hay tanto interés privado. Por ejemplo, invertir en educación, en una escuela en el área rural, en infraestructura en el área rural. Es más difícil conseguir un interesado privado. Para eso hay que usar los recursos públicos. Pero para hacer una hidroeléctrica donde hubieran estado en fila los inversionistas privados, no se debieron haber usado recursos públicos. Para eso se debió haber utilizado recursos privados. Y ese es el gran desafío en el Ecuador,
entender que para lo que hay interés privado hay que darle espacio para esa inversión, para que pueda haber esas inversiones, y el Estado debe asumir un rol de subsidiariedad, es decir, donde no hay interés privado, entra el Estado. Y de esa manera vamos a poder ver que los recursos en realidad sí existen, que el Estado sí tiene plata si es que se dedica a hacer lo importante. El problema es que todavía tenemos un Estado que no se dedica a lo importante, sino que se dedica a todo, y por eso es que la conclusión es no hay plata. Pero la realidad es que si el Estado se dedicara a lo importante, veríamos que sí hay plata y que además puede seguir invirtiendo más y mejorando los servicios al ciudadano. Economista, y quizás en este mismo contexto inició ya el gobierno nacional una serie de diálogos, unas mesas de trabajo, especialmente con el sector del transporte, para avanzar en el tema de la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Considera usted que este es el camino correcto? Ahí hay todavía una discusión de si debería en este punto congelarse ya el precio de los combustibles. El gobierno ha dicho que se continuará con este sistema de banda. Sin embargo, este es el camino adecuado, es decir, es el momento en el que efectivamente debemos ya sentarnos a discutir sobre el tema de la focalización. Primero, eliminar o congelar el precio sería un error gravísimo, porque un subsidio para existir tiene que ser focalizado. El que tiene un auto y quiere que le subsidien la gasolina, no entiende que es una persona privilegiada. Tener un auto en el Ecuador es un grupo reducido, minúsculo de ciudadanos. El grueso de ecuatorianos no tienen auto. El grueso de ecuatorianos se mueven en transporte público, en buses. Entonces, un subsidio para existir, hay que partir de que los recursos son escasos. No hay plata para todo. Todos quisiéramos que el Estado nos mantenga, nos envíe chequecitos, que nos financie, que no nos cobre los precios de lo que cuesta. Eso todo el mundo quiere. Pero el Estado no tiene plata para todo. Y entonces los recursos del Estado tienen que priorizarse en los vulnerables, en los más pobres. Hacia allá tienen que ir los recursos. Y eso solo se logra focalizando. Entonces un subsidio para existir tiene que ser bien focalizado. ¿Qué significa eso? Destinado a quien realmente lo necesita. En el tema del transporte público, de las gasolinas, yo creo que sería muy positivo, y ojalá que lleguen a ese acuerdo, en crear una focalización de ese subsidio. Crear un subsidio específico al ciudadano que se mueve en bus. El bus la mayoría de ciudadanos pobres se mueven en bus. Entonces se justifica que lleguen a un acuerdo con los transportistas en donde el Estado compense un determinado valor mes a mes a los transportistas para poder mantener la tarifa del transporte público de manera fija, o al menos que no varíe tanto. Eso sería muy positivo. Mientras tanto, el resto de ciudadanos, quienes sí podemos pagar, tenemos que pagar el precio de mercado, entendiendo que de esa manera estamos garantizando que quienes menos tienen sí puedan tener el beneficio de un subsidio, que son finalmente quienes han tenido el mayor golpe en la pandemia y en quienes el Estado siempre tiene que pensar, en los más pobres. Esa es la prioridad del Estado en todo momento. Su visión, su tesis sobre este tema, economista Acosta, es de que se subsidie desde el Estado exclusivamente al transporte público masivo, buses, tranvía, metro cuando funciona en Quito, etcétera, pero no un subsidio canalizado de otra manera a través de precios quizá diferenciados en las bombas de gasolina. Así debemos entenderlo. Definitivamente, cuando se hace precios diferenciados es el campo de corrupción. Habrá quienes quieran comprar con el precio y consigan el mecanismo para comprar con otro precio, y eso no vale la pena. Por otro lado, coincido totalmente con lo que usted menciona, es un tema de transporte masivo, y transporte masivo son buses, tranvías, metros, ese tipo de transportes, donde van muchas personas. No es un transporte masivo el taxi. El taxi no debe ser subsidiado. El taxi es el equivalente a un auto con chofer. ¿Y quién se puede pagar un auto con chofer? Los más pobres no van con auto con chofer a su trabajo todos los días. Entonces no cabe un subsidio para el taxi. Se deben liberalizar las tarifas, que cobren lo que tengan que cobrar. El mercado se encargará de disciplinar esos precios y se darán cuenta que no van a poder subir sus tarifas. De hecho, lo más probable es que bajen las tarifas. Si se liberan las licencias, las tarifas de taxi seguirán bajando, beneficiando a los usuarios. Pero lo importante es que nos preocupemos por el transporte masivo de buses y tranvías y demás,
para que las tarifas sigan siendo económicas para los usuarios y no haya un impacto para la población más vulnerable, la más afectada por la pandemia. Economista Acosta, en el tema de la macroeconomía, explíquenos por favor. No es nuevo, es algo muy actual que el mundo está pasando por una gran recesión provocada fundamentalmente por la pandemia. Lo que hacen los grandes países del mundo, hablemos de Norteamérica, Europa, es inyectar billones de dólares a la economía de sus países. Ellos pueden hacerlo. En el Ecuador, las políticas que aplicó el presidente Correa, por ejemplo, fue en situaciones no tan drásticas, pero similares a estas, el de aplicar las famosas medidas contracíclicas, ampliar la inversión pública, incluso utilizando ahorros del país para reactivar, impulsar la demanda global, generando mayor poder de compra, que incrementa supuestamente también el consumo de los hogares, compras, ventas, crecimiento de empleo. La pregunta es, sin dinero en el Estado, a la espera de lograr captar inversión extranjera, ¿cómo va a reactivar la economía el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, lo triste es que en la política de Rafael Correa no fue contracíclica, fue absolutamente procíclica. Durante las grandes bonanzas es cuando más gastó, y cuando llegó las vacas flacas no tenía plata y comenzó a recortar la inversión pública. Esa es la realidad. Entonces es una política contraria a lo que dice incluso la teoría keynesiana, que él dice comulgar, pero no la aplicó en ningún momento. Su política en materia macroeconómica simplemente fue gastar, gastar y gastar, y sobre todo gastar cuando había plata y dejarnos después en graves problemas. Recordemos los fonditos. Qué bien nos hubiera hecho en este momento que existan todavía esos famosos fonditos, porque eran justamente para estas situaciones de emergencia, para poder seguir sosteniendo el gasto público, seguir sosteniendo la economía en medio de las graves crisis. Lamentablemente es tarde, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, pero tenemos que sacar la conclusión. Y la moraleja, no podemos gastar irresponsablemente, tenemos que ser previsivos, entender que las épocas de vacas flacas siempre llegan, después de la bonanza viene la época de vacas flacas, y que tenemos que estar preparados. En este momento, ¿cómo reactivar la economía? La manera de reactivar la economía es a través de la producción, trabajando en la competitividad, haciendo que la producción vuelva a ser competitiva, reduciendo costos de producción, siendo más eficientes en la producción. Eso va a permitir reactivar la inversión, reactivar la producción y reactivar el consumo. Ese es el gran desafío y el gobierno lo está trabajando a través del Ministerio de la Producción, que está trabajando en unas mesas para trabajar en competitividad, para desarrollar competitividad. Ese trabajo es fundamental porque lamentablemente otro de los problemas de la bonanza, una bonanza muy mal manejada, es que el país se encareció. La sustitución de importaciones nos volvió caros y poco competitivos. Y eso pesa en la actualidad. Por eso las ventas también están restringidas. Entonces, el trabajo de fondo para reactivar la economía viene por el lado de trabajar en la competitividad, la productividad, impulsar la inversión, y de esa manera se va a generar nuevas contrataciones, se genera una capacidad de consumo en las familias y de eso genera una actividad económica mayor. ¿Cómo ve usted el tema de la venta de empresas públicas, sobre lo que no se ha vuelto a hablar en los últimos días, y la posibilidad de concesiones por parte del Estado? Bueno, en la mayoría de casos lo que se está hablando es concesiones, que es muy necesario, es urgente. La concesión tiene dos beneficios. Primero, trae capitales frescos para poder invertir, libera responsabilidades al Estado. El Estado ya no tiene que poner plata, sino que viene un privado a poner plata. Y segundo, trae conocimiento, tecnología, know-how. Entonces permite modernizar esos sectores. Necesitamos seguir impulsando concesiones. En la concesión no es una privatización, el Estado mantiene la propiedad, sigue siendo dueño y después de cierto tiempo esa concesión se revierte el manejo al Estado. Lo único que entrega es la administración de ese bien con ciertas características que se ponen de acuerdo en un contrato. Entonces el Estado termina recibiendo más recursos. Eso hay que estar muy claros. La concesión incrementa las rentas estatales porque el objetivo del concesionario es aumentar la producción. Al hacer producir más, puede pagarle más al Estado que lo que el Estado recibía antes de concesionar y además le permite generar una utilidad para el concesionario. Entonces hay que seguir trabajando y se ha hablado de algunas concesiones, esperemos que se concreten de manera breve. Por el lado de las privatizaciones, en el Ecuador existe un ambiente más bien contrario a las privatizaciones. El presidente ha mencionado muy pocos casos de privatización, el único que realmente se ha hablado es de Banco del Pacífico, que probablemente se concrete relativamente pronto. La compañía telefónica también se ha hablado.
No privatización, se ha hablado de concesión. Concesión de Telefónica, es privatización realmente solo Banco del Pacífico, que de hecho es un banco privado. Digamos, la estructura legal es de banco privado. Era un banco privado en su momento que pasó a manos del Estado y que lo más natural es que regrese a manos privadas para poder liberar recursos. El beneficio de la privatización viene por el lado de que libera recursos. Hay que estar claros, el concepto costo de oportunidad en economía. Si yo destino $1 a ser banquero, significa que destino $1 menos a ser educador o a salud pública. Entonces el Estado tiene que seguir priorizando el gasto, enfocándose en lo que importa y vender el banco es una oportunidad para poder, por ejemplo, se podría usar esos recursos, tal vez costará $600 millones, 700, no sé, estoy especulando. Esos recursos podrían utilizarse, por ejemplo, para pagar la deuda con el IES. Sería muy importante para que los jubilados tengan garantías de que van a recuperar el dinero que el Estado les debe. Esos son los temas de fondo que se tiene que trabajar todavía en el país. Como ejemplo de el manejo de las concesiones, economista Acosta, y una muy importante que está por vencer, está por vencer por los largos plazos que tienen estas situaciones. En el año 2023 terminará el plazo de concesión y el oleoducto de crudos pesados pasará al Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que debería hacerse entonces? Bueno, el Estado tiene que ver si el oleoducto tiene algún beneficio volverlo a concesionar. Yo creo que en este caso ya no tendría tanto beneficio volver a concesionar. Habría que buscar otros activos que necesiten concesión, porque hay que entender cuál fue el gran beneficio de esa concesión. Es que un privado hizo toda la inversión, construyó el oleoducto con capitales privados y finalmente ahora ya le queda para el Estado ese activo. ¿Qué hay que concesionar urgente? Las refinerías, que son unas guaridas de corrupción que son muy ineficientes, que necesitan una inversión urgente, que tienen que transformarse. Tenemos que urgentemente concesionar las refinerías para que transformarlas y eventualmente sean eficientes, tengan una producción adecuada. ¿Qué más concesionar? Los pozos petroleros. Necesitamos más inversión para extraer el crudo más eficientemente. No podemos quedarnos con una producción de petróleo declinante en medio de la escasez de recursos fiscales. Entonces, ese tipo de cosas, cada concesión tiene que ser analizada y debe tener un objetivo claro: incrementar producción, incrementar las rentas que genera de manera global y de manera específica incrementar las rentas para el Estado. Todo aquello que le puede dar mejores rentas al Estado a través de la concesión, porque tenemos que seguir incrementando las rentas del Estado, mayores beneficios para el Estado, para que de esa manera el Estado pueda ir cerrando su brecha fiscal y pueda además ir sirviendo, una vez que priorice el gasto, sirviendo a los más vulnerables en el país. Usted mencionó el tema de Seguros Sucre, otro caso de flagrante corrupción en el país. El día de ayer hablábamos con el periodista de investigación Cristian Zurita y él señala estar de acuerdo con la liquidación de Seguros Sucre, pero dice que se debe exteriorizar también voluntad política por parte de Guillermo Lasso para que este cierre sea también con una auditoría y fiscalización que trasciende fronteras, que se requeriría incluso ayuda internacional para un adecuado trabajo en este sentido, pues prevé allí gigantescos perjuicios para el Estado. Él habla de que podría esta situación de Seguros Sucre tener una dimensión parecida al caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016. Definitivamente, coincido 100%. Cerrar Seguros Sucre no significa echarle tierra a un muerto de corrupción. Significa investigar hasta el último detalle cómo se sacaron la plata. Porque la corrupción empezó cuando el presidente Rafael Correa, en el inicio de su presidencia, creó el monopolio de los seguros. ¿Qué es lo que dijo? Las empresas públicas, Sucre y después Rocafuerte, las empresas de seguros, van a ser las únicas proveedoras de seguros del Estado. Eso fue lo que dijo Rafael Correa en ese momento. Y el resultado, primero, fue que podían cobrar lo que les dé la gana. Como cualquier monopolio, podían cobrarle más al Estado. Entonces le cobraban caro al Estado. Pero en la lógica torcida del presidente Correa decía, no importa, al final como es del Estado, es de pasar la plata de un bolsillo a otro. Lo que no nos contaron en su momento es que también ese monopolio permitió esa opacidad, que ya no se requería participar en licitaciones, y entonces sin licitaciones el servicio no era competitivo y vemos todo lo que se dio, que en los reaseguros, primero al Estado le cobraban caro y después todos esos extras que le cobraban al Estado al tener el monopolio de los seguros públicos, se los sacaban
a través de los reaseguros. Decían que reaseguraban cuando en realidad no reaseguraban, sino que se llevaban la plata a sus cuentas en el exterior. Realmente fue muchísima corrupción la que pasó por ahí. Se llevaron los recursos de los ciudadanos, los recursos públicos, y es una gran decisión que se haya cerrado ese foco de corrupción. Fue todo un esquema que se montó que permitió a través del monopolio y la opacidad, que no haya necesidad de licitaciones, permitió que se genere esa cantidad de corrupción que hemos vivido. Volviendo al inicio y para culminar y quedarnos con alguna conclusión, economista Acosta, ¿qué debemos esperar en el corto plazo como anuncios en materia económica del gobierno? Yo creo que tenemos que esperar pronto resultados de la política de competitividad. Eso es fundamental. Tiene que seguir abaratándose el país. Los insumos, los bienes de capital tienen que ser cada vez más baratos. Hay que seguir de botella en la producción, y yo creo que esa respuesta sobre eso lo tendremos en los próximos 30 a 60 días, según lo anunció el ministro. Entonces yo creo que esos son temas fundamentales para la economía que van a cambiar la vida de los productores, de los emprendedores, y que tenemos que seguir esperando noticias al respecto. En temas, en ciertos sectores también es necesario pronto tener declaraciones, y espero que sea así, de los lineamientos que se va a hacer para poder atraer inversión, por ejemplo, al sector petrolero, un sector que requiere de nuevas inversiones. El petróleo en el Ecuador está declinando por falta de inversiones. Tienen que haber decisiones importantes para atraer nuevos capitales y reactivar la economía invirtiendo en este tipo de sectores. Entonces yo creo que esos nuevos escenarios para atraer inversiones y medidas que impulsen la actividad productiva, tenemos que conocerlas pronto. Y finalmente yo creo que también deberían anunciarse resultados o decisiones de ciertas concesiones urgentes, como mencionaba las refinerías. Es urgente, no podemos seguir perdiendo plata a través de las refinerías. Necesitamos más transparencia. Yo quisiera, ojalá, que haya una obligación directa que le solicite el presidente de transparentar el manejo público, que ha sido muy opaco y ha escondido muchísima ineficiencia y pérdida de recursos. Necesitamos transparentarlo. Igual que, por ejemplo, en el caso de Seguros Sucres, no solamente fue mucha corrupción, sino que era una empresa que también perdía plata. El año pasado perdió 8,5 millones de dólares. Lo mismo sucede con muchas otras empresas públicas, en donde no le aportan al Estado recursos, sino que le consumen impuestos que pagamos los ciudadanos. Necesitamos esa transparencia para conocer la verdadera situación del Estado y que se comience a priorizar el gasto público en el ciudadano. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de la importante publicación Análisis Semanal.